El vuelo a Oslo fue largo y silencioso. Julián pasó la mayo parte del tiempo mirando por la ventanilla, observando cómo el paisaje cambiaba del gris urbano al blanco helado de Escandinavia. En su cuaderno había anotado cada pista en los pasaportes falsos, la dirección en la colonia Roma, las iniciales México en el billete de tren. Sabía que en Noruega no sería bien recibido. El caso de la mujer de Isdell era un fantasma incómodo que muchos preferían olvidar. Al aterrizar, el frío lo golpeó de lleno. El aire tenía ese olor a madera quemada y nieve reciente. Tomó un tren hacia Bergen, la ciudad más cercana al valle donde encontraron el cuerpo. Mientras el tren avanzaba, el paisaje era hipnótico en montañas cubiertas de pinos, fiordos que reflejaban un cielo gris, y pequeños pueblos donde las casas parecían de juguete. En la estación de Bergen lo esperaba Ingrid Madsen, una joven de mirada intensa y abrigo largo. «¿Ferrera?», preguntó en un español con acento marcado. «Sí, Ingrid. Tu mensaje decía que buscas información sobre la mujer de Isdell. Creo que puedo ayudarte». Caminaron por calles empedradas hasta una pequeña cafetería. Dentro, el calor y el aroma a café fuerte los envolvió. Julián encendió su grabadora. «¿Cómo supiste del caso?», preguntó él. «No fue por la prensa», respondió Ingrid. «Mi abuela desapareció en 1970, la última vez que alguien la vio. Fue en Bergen, hablando con una mujer que coincide con la descripción de la de Isdell». Julián se inclinó hacia adelante. «¿Crees que estaban relacionadas?» «No lo sé. Pero mi abuela trabajaba como intérprete para marineros y, a veces, para personas que no querían ser encontradas». Ingrid sacó de su bolso un sobre con fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a dos mujeres caminando por un muelle. Una llevaba un abrigo idéntico al de la víctima. En la parte trasera, una fecha a noviembre de 1970. «Esto nunca se lo mostré a la policía», dijo ella en voz baja. «No confío en ellos». Afuera, la nieve comenzaba a caer con más fuerza. Julián sintió esa mezcla incómoda de emoción y peligro. Sabía que, a partir de ese momento, estaba entrando en un terreno donde las preguntas correctas podían costar caro. Mientras pagaban la cuenta, Ingrid miró discretamente hacia la ventana. Un hombre con gorro oscuro estaba de pie bajo la nieve, observándolos sin moverse. «No mires ahora». «Pero creo que nos están siguiendo», susurró ella. El vuelo a Oslo fue largo y silencioso. Julián pasó la mayo parte del tiempo mirando por la ventanilla, observando cómo el paisaje cambiaba del gris urbano al blanco helado de Escandinavia. En su cuaderno había anotado cada pista en los pasaportes falsos, la dirección en la colonia Roma, las iniciales México en el billete de tren. Sabía que en Noruega no sería bien recibido. El caso de la mujer de Isdell era un fantasma incómodo que muchos preferían olvidar. Al aterrizar, el frío lo golpeó de lleno. El aire tenía ese olor a madera quemada y nieve reciente. Tomó un tren hacia Bergen, la ciudad más cercana al valle donde encontraron el cuerpo. Mientras el tren avanzaba, el paisaje era hipnótico en montañas cubiertas de pinos, fiordos que reflejaban un cielo gris, y pequeños pueblos donde las casas parecían de juguete. En la estación de Bergen lo esperaba Ingrid Madsen, una joven de mirada intensa y abrigo largo. «¿Ferrera?», preguntó en un español con acento marcado. «Sí, Ingrid. Tu mensaje decía que buscas información sobre la mujer de Isdell. Creo que puedo ayudarte». Caminaron por calles empedradas hasta una pequeña cafetería. Dentro, el calor y el aroma a café fuerte los envolvió. Julián encendió su grabadora. «¿Cómo supiste del caso?», preguntó él. «No fue por la prensa», respondió Ingrid. «Mi abuela desapareció en 1970, la última vez que alguien la vio. Fue en Bergen, hablando con una mujer que coincide con la descripción de la de Isdell». Julián se inclinó hacia adelante. «¿Crees que estaban relacionadas?» «No lo sé. Pero mi abuela trabajaba como intérprete para marineros y, a veces, para personas que no querían ser encontradas». Ingrid sacó de su bolso un sobre con fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a dos mujeres caminando por un muelle. Una llevaba un abrigo idéntico al de la víctima. En la parte trasera,
una fecha a noviembre de 1970. Esto nunca se lo mostré a la policía, dijo ella en voz baja. No confío en ellos. Afuera, la nieve comenzaba a caer con más fuerza. Julián sintió esa mezcla incómoda de emoción y peligro. Sabía que, a partir de ese momento, estaba entrando en un terreno donde las preguntas correctas podían costar caro. Mientras pagaban la cuenta, Ingrid miró discretamente hacia la ventana. Un hombre con gorro oscuro estaba de pie bajo la nieve, observándolos sin moverse. No mires ahora. Pero creo que nos están siguiendo, susurró ella. La lluvia había cesado, pero el aire todavía estaba impregnado de humedad y de un extraño silencio, como si la ciudad misma contuviera la respiración. En un café discreto, escondido en una callejuela del centro de Oslo, Miguel esperaba. Tenía las manos alrededor de una taza de café negro, no para beberlo, sino para disimular su nerviosismo. Frente a él, una silla vacía. Ese asiento estaba reservado para alguien que, según la nota anónima que había recibido, podría darle información clave sobre la mujer de Isdol. El papel, doblado 3 veces, decía simplemente: Café Aurora 18. Pregunta por Elga. El reloj marcó la hora exacta cuando una mujer de unos 50 años entró. Llevaba un abrigo gris, un pañuelo rojo en el cuello y un bolso gastado. Sus ojos, pequeños pero intensos, recorrieron el lugar antes de detenerse en Miguel. Caminó hacia él, sin sonreír. «Ers, tú», preguntó en voz baja. «Ers Helga». Ella asintió y se sentó. Sin preámbulos, comenzó. «No tenemos mucho tiempo». Ella no estaba sola. Había gente vigilándola. Y no solo aquí en Noruega. «Gente, Juan», preguntó Miguel. «Algunas de este lado, otras del este». Helga contó que, semanas antes de aparecer muerta, la mujer había sido vista en reuniones discretas con hombres que hablaban varios idiomas. Algunos usaban nombres falsos, otros ni siquiera eso. Según Helga, uno de ellos le entregó un sobre marrón que, al abrirlo brevemente, dejó ver mapas y códigos escritos a mano. Miguel la escuchaba, sintiendo que cada palabra aumentaba el peso en su pecho. La subtrama de espionaje que imaginaba ya no parecía fantasía, se estaba materializando frente a él. Helga miró por encima de su hombro, como si temiera que alguien la estuviera observando. Bajó la voz aún más. «Hay un hombre. Se hace llamar Eric. Si logras encontrarlo, sabrás la verdad. Pero no confía en nadie». Se levantó bruscamente, dejó un pequeño sobre la mesa y salió, perdiéndose entre la multitud de la calle. Miguel lo abrió y encontró una llave metálica, antigua, con un número grabado, AN 217. El periodista se quedó inmóvil, con la llave apretada en la mano. Sabía que esa pista lo acercaba a la verdad y también al peligro. La campana de la puerta sonó de nuevo. Miguel giró la cabeza, pero esta vez no era Helga. Era un hombre alto, con abrigo negro y mirada fija en él. En ese momento, entendió que no estaba solo en la investigación y que alguien más seguía cada uno de sus pasos. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del pequeño hostal, donde Ingrid había pasado sus últimos días. El sonido del agua contra el vidrio parecía un metrónomo siniestro que acompañaba cada paso de Carlos por el estrecho pasillo alfombrado. En su mano llevaba la libreta que había encontrado, oculta bajo el colchón de la habitación. El cuaderno estaba empapado en tinta corrida, como si hubiera sido mojado y secado a toda prisa. Entre las páginas había palabras escritas en noruego, fragmentos en francés y códigos numéricos que parecían coordenadas. Carlos no entendía cómo una simple turista podía manejar información así. Mientras tomaba notas, escuchó un ruido leve detrás de él. Giró rápido, pero el pasillo estaba vacío. Solo una bombilla parpadeante iluminaba el final del corredor. El aire estaba impregnado con ese olor agrio de humedad y madera vieja. Bajó las escaleras y se encontró con la recepcionista, doña Lupe, una mujer mayor de mirada cansada. «Señor Ramírez, ¿usted estuvo revisando la habitación?», preguntó con un tono más de advertencia que de curiosidad. «Es parte de mi investigación»,
respondió él. Cualquier cosa que recuerde podría ser importante. La mujer dudó unos segundos, como si temiera decir demasiado. Finalmente, se acercó y susurró. La última noche que estuvo aquí, vi a Ingrid mirando por la ventana, como si esperara a alguien. No se movía, no hablaba, solo veía hacia la calle. Y créame, señor, había una sombra allá afuera, una figura parada bajo la lluvia, observándola. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Reconoció a esa persona? Doña Lupe negó con la cabeza. Solo vi que llevaba un abrigo largo y un sombrero. No me acerqué más. No quise problemas. Carlos salió a la calle para seguir el rastro, pero el tiempo había borrado cualquier pista. Sin embargo, mientras se alejaba, tuvo la sensación de ser seguido. Un coche negro estaba estacionado en la esquina, con las luces apagadas, cuando Carlos lo miró fijamente. El motor arrancó y el vehículo desapareció entre la neblina. De regreso a su auto, repasó las páginas de la libreta y notó que una de las coordenadas señalaba un punto en las afueras de Bergen, el mismo lugar donde se rumoreaba que Ingrid había sido vista por última vez con vida. Su instinto le decía que no estaba solo en esta investigación y que la sombra en la ventana, aquella noche, podría ser la clave para entender todo. Ganshu para el próximo capítulo. En ese momento, Carlos recibió un mensaje de texto desde un número desconocido. Deja el caso o terminarás como ella. Carlos cerró el teléfono con un golpe seco, sintiendo el peso de las palabras que acababa de leer. Deja el caso o terminarás como ella. La amenaza era clara, pero en vez de intimidarlo, despertó en él una determinación fría y calculadora. Sabía que estaba en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Esa misma noche, en un pequeño apartamento en el centro de Bergen, Julián y Ingrid revisaban nuevamente los documentos que habían recolectado. La lámpara iluminaba sus rostros cansados, y el humo del cigarrillo de Julián se mezclaba con el aire pesado de la habitación. Mira esto, dijo Ingrid, señalando un viejo cuaderno cubierto de símbolos. No es un lenguaje común, pero parece un código diplomático que usaban durante la Guerra Fría. Julián frunció el ceño, intentando descifrar los patrones. Sí, logramos entenderlo. Podría revelar los movimientos de la mujer antes de su muerte. Horas después, cuando la noche ya daba paso a un gris amanecer, Julián encontró una serie de números, entre los garabatos, coordenadas y fechas específicas. Aquí hay algo, murmuró. Estas fechas coinciden con viajes a México y a varias ciudades europeas. Pero lo más extraño es esta dirección, Kale, Roma 14. Ciudad de México. Ingrid se quedó en silencio, recordando lo que su abuela le había contado sobre un encuentro secreto en esa zona. Mi abuela mencionó que esa dirección era un punto de reunión para contactos, personas que trabajaban en la sombra. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ambos se miraron con alarma. ¿Quién puede ser a estas horas?, preguntó Julián, levantándose lentamente. No lo sé, respondió Ingrid, pero no me gusta. Al abrir la puerta, no encontraron a nadie, solo un sobre negro reposaba en el umbral. Julián lo tomó con cuidado. Dentro había una nota breve y clara. Dejen de buscar o pagarán el precio. Las palabras helaron la sangre de los dos. Sabían que el peligro ya no era una amenaza lejana. Estaba golpeando a su puerta, real y cercano. Julián apagó la luz y miró a Ingrid con determinación. No podemos detenernos ahora. Estamos más cerca que nunca de la verdad. Ingrid asintió, aunque el miedo brillaba en sus ojos. Entonces, que vengan. La noche se cernía sobre Bergen como un manto oscuro e impenetrable. Julián y Ingrid caminaban apresurados por las calles desiertas, con él sobre negro apretado entre sus manos. Las palabras amenazantes que contenía aún resonaban en sus mentes. Dejen de buscar o pagarán el precio. Pero la curiosidad y la urgencia eran más fuertes que el miedo. Llegaron a un edificio antiguo casi olvidado, donde Ingrid conocía a un viejo amigo de su abuela, Sven Larsson, un exfuncionario con acceso a archivos secretos. Al llamar a la puerta, un hombre de cabello canoso y ojos penetrantes les abrió, y sin preguntas los hizo pasar.
en una habitación llena de papeles y documentos. Sven desplegó un mapa con rutas marcadas en tinta roja. Lo que están buscando, dijo con voz grave, no es solo la historia de una mujer, es la punta de un iceberg. Espionaje, movimientos clandestinos entre Europa y América, y una red que se extiende más allá de lo que imaginan. Julián observaba fascinado mientras Sven señalaba puntos en el mapa en Oslo, Ciudad de México, París, Berlín. Ella no era solo una turista o una espía solitaria, continuó. Formaba parte de una operación Mayo-R, probablemente relacionada con la Guerra Fría. Ingrid preguntó, nerviosa. ¿Y la conexión con México? La mujer tenía contactos en la colonia Roma, donde se reunían agentes extranjeros y locales para intercambiar información y documentos. Pero había algo más. Sven bajó la voz. En uno de estos archivos, encontré una referencia a un código llamado El Espejo. Julián frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que es un sistema de comunicación cifrado que permitía pasar mensajes sin ser detectados. Otros, que es el nombre en clave de un agente doble. De repente, la puerta se abrió de golpe y una sombra cruzó el umbral. ¿Quiénes son?, vociferó una voz desconocida. Sven reaccionó rápido, empujando a Julián e Ingrid hacia un pasadizo oculto detrás de una estantería. El corazón les latía con fuerza mientras escuchaban pasos apresurados y voces furiosas. Cuando el peligro pareció disiparse, salieron lentamente y comprendieron que habían desenterrado algo mucho más grande de lo que podían manejar. Mientras caminaban bajo la lluvia, Julián miró a Ingrid y dijo, esto ya no es solo un misterio, es una batalla. La lluvia no cesaba, convirtiendo las calles de Bergen en ríos de reflejos y sombras difusas. Julián y Ingrid se movían con cautela, conscientes de que cada paso los acercaba a un desenlace que podía cambiarlo todo. La llave que encontraron, la caja metálica, el código, el espejo, todo apuntaba a un secreto enterrado que alguien estaba dispuesto a proteger, a cualquier costo, en un antiguo almacén junto al puerto, oculto entre pilas de cajas y redes de pesca. Ingrid insertó la llave en una cerradura oxidada. El sonido del giro reverberó en el silencio. Dentro, encontraron documentos, fotografías y una carpeta con el emblema de una agencia de inteligencia olvidada. Julián hojeaba con rapidez, pero sus ojos se detuvieron en un papel con una lista de nombres y fechas. Allí estaba el nombre de la mujer de Izal, con una anotación al lado inactivo hasta 1970 en caso cerrado, pero también había otros nombres, algunos con referencias a México, y una advertencia clara, no contactar. Alto, riesgo. De repente, un ruido seco los sobresaltó. Voces resonaron afuera, y pasos se acercaban. Rápido, ordenó Ingrid. Tenemos que salir. Mientras corrían hacia una salida trasera, Julián sostuvo la carpeta, consciente de que tenían en sus manos la verdad que muchos habían querido ocultar. En la calle, un vehículo negro se detuvo abruptamente frente a ellos. Dos hombres bajaron, armados y con miradas frías. La persecución comenzó. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad, mientras Julián e Ingrid corrían, esquivando sombras y gritos. Finalmente, encontraron refugio en un viejo callejón. No podemos quedarnos aquí, dijo Julián, jadeando. Esto es más grande de lo que pensamos. Ingrid asintió, con lágrimas mezcladas con lluvia en su rostro. Pero ahora sabemos la verdad. Ella no murió por accidente, ni por suicidio. Fue silenciada. En ese instante, Julián abrió la carpeta y leyó en voz alta una última anotación. El espejo no es solo un código, es un reflejo de quienes controlan el mundo desde las sombras. El eco de esas palabras resonó en la noche, mientras la lluvia seguía cayendo, y la verdad comenzaba a salir a la luz. El amanecer se colaba lentamente entre las grietas de las persianas. Julián e Ingrid estaban agotados, pero no podían bajar la guardia. La carpeta con los secretos de la mujer de Isdel
descansaba sobre la mesa, sus páginas revelando verdades que habían permanecido ocultas por décadas. Mientras repasaban la información, Ingrid recordó las palabras de su abuela. El espejo no es solo un código, sino un espejo de la verdad y la mentira. Refleja quiénes somos y quienes intentan ocultarlo. Ahora entendían que aquella mujer había sido una pieza clave en un juego internacional. Atrapada entre espionajes, traiciones y silencios impuestos. Julián habló con voz firme. Ella se movía entre sombras, con identidades falsas y alianzas secretas. Su muerte no fue un accidente ni un suicidio. Fue un sacrificio para proteger algo mucho más grande. Ingrid asintió, con lágrimas en los ojos. Y ahora, esa verdad está aquí, en nuestras manos. Pero la sensación de peligro no había desaparecido. Sabían que quienes querían mantener el secreto intacto seguirían buscando silenciarlos. Aún así, decidieron hacer público lo que habían descubierto, arriesgando todo para que la historia de la mujer, de Isdal y su conexión con México y el mundo no se perdiera para siempre. Antes de salir, Julián miró por la ventana y vio su propio reflejo en el cristal, distorsionado por la luz del sol que empezaba a elevarse. A veces, la verdad es un espejo roto. Nos muestra lo que queremos ver y oculta lo que tememos enfrentar. Ingrid sonrió con tristeza, pero también nos recuerda que, aunque las sombras intenten ocultarnos, siempre habrá alguien dispuesto a buscar la luz. El caso de la mujer de Isdal no terminó con su muerte. Empezaba ahora, con ellos. El eco de su historia seguiría resonando, como un susurro en el viento, recordándonos que detrás de cada misterio hay una verdad